Listo, ahora sí. Listo, doctor, la podemos ver. Ahí estoy con ustedes. Una disculpa, eso de las actualizaciones de última hora. Bueno, para ya no quitar más tiempo, yo les mencionaba esta plática, lo que quiero que sea es, al final platicar de casos, dónde está la electroporación irreversible y qué se está haciendo aquí en México. Vamos a hablar un poquito de la ablación. ¿Qué es la ablación? Por diccionario, es la acción y el efecto de cortar y separar o quitar. Entonces, la primera ablación o el primer tipo de ablación que tenemos registrado en la historia fue en 1980, donde se hizo una inyección con alcohol, una inyección percutánea de alcohol para tratar de destruir tumor. Esto fue en el hígado, un hepatocarcinoma. Eso nos da muy buenos resultados en tumores menores de 2 centímetros y es una técnica realmente muy sencilla. Te funciona, se inyecta alcohol y en este momento, en 1980, es cuando nace la radiología intervencionista. Asimismo, en los 80 se inician los experimentos de creablación, lo menciono por la empresa que nos está invitando a estar aquí juntos. En 1990 se inicia la ablación por radiofrecuencia, por Mahanan, y se empiezan a utilizar agujas especiales en cerdos. A la misma vez, en 1990, se inicia la crioablación con argón, que es uno de los principios que tenemos ahorita. En el 93 se inicia ablación por radiofrecuencia en humanos. En el 94 se utilizan microondas tan solo un año después. Pero ¿qué tienen todas estas tecnologías ablativas en común? Todas son térmicas, tienen problemas con efecto de radiador, lesión del endotelio. Se utilizan temperaturas o temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas, o el alcohol desnaturaliza. Entonces, todo eso nos puede romper estructuras importantes. Hasta que apareció la electroporación, todo el territorio del tronco celíaco, páncreas, al no tener una membrana, al no estar contenidos y haber muchas estructuras vasculares cercas, no podíamos acercarnos con una técnica ablativa, como en todos los demás órganos. Entonces, ¿qué hace la electroporación irreversible? Es un método ablativo no térmico, entre comillas. ¿Por qué no térmico? Porque si nos subimos mucho de energía, sí va a desprender un poquito de calor y sí eleva unos 10 grados centígrados la temperatura en el sitio local. ¿Pero qué hace? Inyecta una fuerte corriente eléctrica, la cual produce un campo eléctrico, valga la redundancia, que aumenta la permeabilidad de membrana de los poros y hace la membrana hidrofílica o desnaturaliza esa membrana. Al no funcionar la membrana, se crea una pseudoapoptosis, truena la célula y se desnaturaliza. Esto tiene desde el siglo 18, donde se empiezan a ver las dermatitis por electricidad, que es las que vamos de fondo de pantalla, que son las figuras de Lichtenberg. Y de ahí, 1890, se entiende el fenómeno. Estas figuras le daban a los que observaban que estaban cerca de un rayo, que les caía en un rayo, podían sobrevivir. McKinley observa daño de membrana asociado a la temperatura, que eran quemaduras lo que estaban viendo. Stanfi divide el daño celular en reversible o irreversible. Dependiendo de qué tanta electricidad le ponían a las células, podían esas recuperarse o no. Y empieza a haber muchos estudios en el campo genético. Después se vuelve a retomar en el área de genética en el 82 para modificar la membrana con la electroporación reversible. Y después empiezan a checar que también la electroporación irreversible asociada al daño celular sin llegar a un daño térmico, podíamos utilizar en el campo oncológico, destruir tumores sin llegar a quemarlos, congelarlos, pero sí desnaturalizar esa membrana. En el 2003 se hace la patente de pulsos de esta tecnología, NanoKnife. En el 2005 se demuestra como una técnica ablativa no térmica en animales y hasta el 2010 se empieza a utilizar en humanos para el manejo de cáncer de próstata. Si se dan cuenta, es una técnica realmente muy nueva. Tenemos 10 años manejándola y bueno, vamos creciendo en la experiencia de utilizarla. ¿Cuál es la física de la electroporación irreversible? Pues tenemos que hacer, como cualquier corriente eléctrica, un potencial eléctrico, que vaya la electricidad de un ánodo a un cátodo lo suficientemente fuerte
para desnaturalizar la membrana celular, sin embargo, con una amplitud modulada o manejada a menos de 50 amperes, para que esta energía no se transforme en una energía térmica. Entonces, por obvias razones se necesitan 2 agujas o más para poder hacer este paso de corriente. Esta es la máquina, la que estamos viendo aquí, es NanoKnife, para los que lo conocen. Estas son las agujas que nos van a generar un campo eléctrico para desnaturalizar las membranas de la célula tumoral. Y más o menos así es como nosotros la vamos a colocar, a diferencia de todas las otras técnicas ablativas. En las otras colocamos la aguja al centro y empezamos a congelar, a quemar. En este caso no. En este caso lo que nos ayuda es poner las agujas alrededor del tumor y entonces empezar a generar un campo eléctrico que vaya de derecha a izquierda. ¿Sale? Un momento. Perdón, otra vez. Y bueno, ¿qué va a pasar con el cáncer de páncreas? Entonces, ya tenemos una tecnología que nos puede ayudar a quemar, a destruir células tumorales con electricidad sin llegar a tanta temperatura en un organismo que no podíamos llegar. La electroporación irreversible está indicado en pacientes no candidatos a cirugía por morbilidades asociadas, a que ya estén muy viejitos, que tengan problemas de pulmón, etcétera, o invasión vascular menor de 5 centímetros sin metástasis. Los tumores de páncreas generalmente se diagnostican en etapas quirúrgicas solamente del 15 al 20% de todos los casos. Y tumores en etapa 3, es decir, que ya tuvieron invasión vascular y que no son quirúrgicos ya en esta etapa, el 40% de todos los casos, que es a los que nos vamos a enfocar. Es donde está demostrada la electroporación irreversible que nos va a ayudar y mucho. 2/3 partes están localizadas en la cabeza del páncreas, por lo cual la cirugía, el Whipple, es la forma de manejarlos de forma habitual. Sin embargo, no en todos lados o no en toda la República el Whipple es una técnica quirúrgica tan sencilla. Entonces, tiene que haber mucha curva de aprendizaje para poder realizar un Whipple con éxito. El tiempo de sobrevida normalmente del cáncer del páncreas es del 10% a 2 años y la clínica depende del tamaño y localización. Los síntomas más comunes son ictericia, dolor y pérdida de peso. Y bueno, ¿cómo se tratan? Vamos a hablar de los tratamientos comunes, que son en etapa 1 y en etapa 2, obviamente son las técnicas quirúrgicas habituales, pancreatectomía distal si es de cuerpo y cola, y Whipple si es de cabeza de páncreas. Esto que nos da un tiempo de sobrevida de 15 a 23 meses. Quiero que nos quede bien claro los tiempos de sobrevida, porque realmente en cáncer de páncreas no tenemos tanta sobrevida, es difícil llegar a más de 2 años. Y el tiempo promedio en técnicas quirúrgicas normales, el tiempo de sobrevida es a 5 años, en el 20%. La quimioterapia, actualmente el protocolo FOLFIRINOX, está indicado en adyuvancia, en etapa no quirúrgica y previa a la electroporación irreversible. Valora agresividad y puede retapificar. Y el tiempo de sobrevida en un paciente con etapa 3, que no es llevado a cirugía, es de 11 a 18 meses. Progresa el cáncer generalmente a los 12 meses. Y la radioterapia es muy controvertida. Últimamente hay técnicas nuevas como el BOOST, etcétera, pero sí está asociado por literatura a morbilidades, fibrosis, estenosis, incluso úlceras,
aunque su tiempo de sobrevida es bueno, de 6 a 24 meses según la etapa que vayan a tener. Pero a todo esto, pues bueno, ¿dónde queda la electroporación irreversible? La electroporación irreversible nos va a dar un tiempo de sobrevida de 17 a 28 meses. Sí, si asociamos la electroporación irreversible a la quimioterapia y después de una primera sesión de quimioterapia, es muy importante, lo que está escrito y lo que está demostrado es una primera sesión de quimioterapia con FOLFIRINOX y después la electroporación va a llevar al paciente de 18 hasta 28 meses de sobrevida. Entonces, sí, aquí es el momento del tabú. Si nos ponemos a platicar con los quirúrgicos, puede ser que incluso en una etapa 3, con quimioterapia, podamos llevar a un paciente a un poco más de sobrevida. Esto lo vamos a tener que platicar con los quirúrgicos al final, y estoy dispuesto a platicar con ustedes y que ustedes nos digan su punto de vista. ¿Qué pasa con la electroporación en México? Llega en el 2017 y apenas se han realizado, hasta febrero del 2020, que es cuando llevaba la cuenta, después con eso del COVID me perdí un poquito, se habían realizado 50 estudios en todo el cuerpo. A febrero del 2020 habían 3 estudios realizados en páncreas, 7 de ellos realizados totalmente percutáneo y 6 de ellos abiertos de forma quirúrgica, de los cuales 5 se han realizado en León, Guanajuato. El primer caso totalmente percutáneo se realizó en el Bajío, en el Hospital Médica Campestre por su servidor, el 1 de marzo del 2019, y es este paciente que ven aquí. Él es un doctor, es el doctor Narváez. ¿Cómo nos fue rápidamente con él? Ahorita vamos a platicar su caso. Es un paciente sin actividad tumoral después de la electroporación, y duró con marcadores negativos después de la electroporación hasta 21 meses. En enero del 2021, enero, tiene una recidiva local cuando se le realizó el PET-CT. Actualmente tiene un ECOG de 0, sin actividad a distancia, con lesión de 10 milímetros, la cual actualmente está programada para una segunda sesión de electroporación. Se metió a consejo por el área de oncología quirúrgica, el área de oncología médica, está a mitad de ciclo de protocolo FOLFIRINOX y en espera de la electroporación irreversible. Espero realizarla a fin de mes y les platico qué tal nos va. Bueno, para la electroporación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la preparación? Obviamente, la valoración preanestésica de estos pacientes va a ser muy importante. Contraindican ASA3, contraindican especialmente arritmias. En este caso, ¿por qué las arritmias? Nosotros vamos a sincronizar la electroporación con el latido del corazón. Si hay arritmias, no vamos a poder descargar la corriente eléctrica, el equipo se bloquea, simplemente está contraindicado. Si hay arritmias en el paciente, no se puede llevar a electroporación. Falla cardíaca derecha, hipertensión arterial no controlada, problemas de coagulación, obstrucción de la vía biliar no resuelta. Tienen que pasar aquí un punto importante, 15 días después de que se resuelve la obstrucción biliar para llevar a la electroporación. Ahorita les voy a platicar un caso. Stent biliar plástico, no hay ningún problema. Pero si hay un stent metálico, también está contraindicado. En un paciente que va a llevarse a electroporación, entonces las contraindicaciones que tenemos que tener más en cuenta, arritmias, obviamente que tenga un marcapasos y que tenga un stent biliar. Ajá. Abordaje, generalmente hay que platicarlo, hay que hacer un consenso multidisciplinario y hay que ver si el abordaje se hace percutáneo o quirúrgico. Pueden ser cualquiera de los dos. El paciente, cuando estamos en procedimiento, es con doble monitorización cardíaca y de los pocos procedimientos en radiología intervencionista que exige una anestesia general
con relajante muscular del paciente, es decir, anestesia totalmente endovenosa, y tener el desfibrilador a la mano, que bueno, eso es con cualquier carrito rojo. Se colocan las agujas de 19 gauge y se hacen pruebas eléctricas a 1500 volts, 70 microsegundos, hasta alcanzar de 20 a 50 amperes. Y bueno, estos son unos casos que luego me invitan bueno, igual que ahorita estamos presentando. Primero siempre le hacemos el diagnóstico al paciente por biopsia de que sea un adenocarcinoma, que realmente sea cáncer, que no sea metástasis, que no sea otra cosa. Y bueno, me gusta presentarles las imágenes de las biopsias transgástricas, transhepáticas de páncreas que hacemos. Todas las hacemos con sistema coaxial, sellamos el trayecto y la verdad es que tenemos una sensibilidad y especificidad similar a la biopsia transgástrica endoscópica, con un precio mucho menor. Si tenemos más radiólogos intervencionistas aquí que todavía no hagan biopsia transgástrica de páncreas, los invito, les puede ir bastante bien. Otro caso, otra biopsia, en este caso hacemos un abordaje transgástrico, distendemos el estómago y bueno, alcanzamos tumor. Siempre estar al pendiente de las estructuras vasculares. Antes de dar un TrueCut, estar bien seguros que no estamos dentro de alguna arteria, alguna vena. Otro caso donde podemos utilizar también por guía la derivación biliar, el stent biliar. Y bueno, podemos hacer abordajes tan complejos para llegar no solo a la biopsia, sino para colocar las agujas, como en este caso, donde se hace una neumodisección acá arriba y después con unas agujas romas, que es la técnica de Leber, empezamos a separar asas de intestino para llegar al sitio deseado. Entonces, siempre hay que valorar avance de las agujas con contraste o bueno, estar bien seguros que no estamos dentro de alguna arteria, de alguna estructura vascular importante. Y segundo, sincronizar el periodo sincronizar la máquina de electroporación con la frecuencia cardíaca. Siempre hay que sincronizar la despolarización en el periodo refractario absoluto, es decir, después de la onda R. No se preocupen, esto lo hace la máquina sola. Y el objetivo es poner mínimo 2 agujas totalmente en paralelo. Si las ponemos fuera de paralelo, la máquina no nos va a dejar disparar y no vamos a tener un sitio de ablación efectivo. No va a servir. Hay reportes en la literatura, este caso no es mío, pero me parece impresionante la colocación que tuvo el doctor de las agujas para llegar a ese tipo de tumor. Podemos tener abordajes tan complejos como este o tan sencillos como solamente 2 agujas. Ese sí es un caso mío. El caso, el tumor, como ven, estaba rodeando totalmente las estructuras vasculares. Tuvimos que poner las agujas como si fuera un pentágono y tratar de hacer ablación en todo el tumor. Ya que colocamos las agujas de esta forma, que tenemos el abordaje transgástrico, obviamente ya tenemos el histopatológico del paciente, ya se planeó cómo se iba a hacer el abordaje. Ya que tenemos las agujas atravesadas, vamos a tener en la pantalla en la pantalla de NanoKnife, esta es la pantalla del equipo, este tipo de diagrama, donde tenemos nuestras agujas 1, 2, 3 y 4, bueno, aquí está la 4, y nos van a decir qué tanta electricidad está pasando y cómo está pasando. El caso que vimos de la lesión, donde pusimos las agujas como si fuera un pentágono, vemos esto. ¿Qué pasa con el paso de electricidad de la aguja 1 a la 4? Obviamente nos está diciendo la máquina que no hay conducción eléctrica aquí, que no estamos teniendo un buen sitio de ablación. Entonces tenemos que recolocarla y cubrir todo ese sitio del tumor. En ese paciente, justamente después de analizar, ahorita vamos a ver el caso, en esta zona el paciente tuvo recidiva. Entonces, sí, la primera vez dije, hay que poner 5 agujas, 6 agujas, pero platicando con el doctor Govind Arayaran en Miami, viendo sus estudios, viendo cómo lo hace él, lo mejor es hacerlo KISS. Keep it as safe and simple.
Mientras más seguro para el paciente y más simple, mejor. ¿Cuál es la recomendación que me traje de Cancún? Mientras menos agujas y en pares lo hagas, mejor. Podemos poner 2 agujas y recolocar, 2 agujas y recolocar, 2 agujas y recolocar. No meternos en problemas con tantas agujas porque va a ser un caos. ¿Sale? Y bueno, ¿cuáles son las diferencias principalmente cuando lo hacemos abierto, cuando lo hacemos cerrado? Si lo hacemos abierto, quirúrgico, pues el tiempo de hospitalización es mayor, la calidad de vida, la recuperación en cuestión de calidad de vida tarda un poquito más, el dolor es un poquito más y la mortalidad 4% y asociada a procedimientos del 2 al 4%, del 2% versus 0% en etapas percutáneas. Obviamente, en este estudio tengo que mencionar que se han hecho más casos por ablación abierta que totalmente percutánea. Complicaciones al sitio de inserción, pues obviamente como aquí es abierto, todas las que van asociadas a la cirugía y todo lo que es percutáneo, pues todas las estructuras que tenemos que atravesar, como el estómago, hígado, o que se nos vaya a atravesar algún vasito. Los tiempos de progresión libre de enfermedad son de 8 a 13 meses en la etapa quirúrgica y de 8 a 11 meses en la etapa totalmente percutánea. Este es un punto importante. 2 meses de diferencia. Analizando el artículo, puede ser por el tipo de quimioterapia que aquí lo dan después y aquí lo dan antes. Sin embargo, cuando ya vemos el tiempo de sobrevida total del paciente, cuando es abierto, tienen de 16 a 24 meses y cuando es cerrado tenemos de 17 a 27 meses. Algo muy importante, igual, sobrevidas similares, un poquito por encima del Whipple. Ahorita platicamos eso. Los riesgos asociados, obviamente, los principales, tener cuidado con arritmias y con la hipertensión. Cuando estamos con el paciente en sala y empieza la electroporación por la descarga eléctrica, vamos a ver cómo empieza a subir la presión de la TA de nuestro paciente. Entonces, tener mucho cuidado con la hipertensión momentánea o durante el procedimiento. Obviamente podemos tener hemorragias, fístulas pancreáticas. Está asociado y por eso no ha entrado a lesiones muy cercanas a la porta la electroporación con el éxito que nosotros quisiéramos, porque sí hay reportes de trombosis portal. Hay también pancreatitis, dolor abdominal, hemorragias, etcétera, todo lo que está asociado al sitio de punción. En general estamos hablando de una tasa de complicaciones del 18%, teniendo complicaciones mayores del 7%. Si nos comparamos con un Whipple, obviamente mortalidad, pues estamos bien y nuestro tiempo de sobrevida, insisto, similar en pacientes con etapa 3. Y bueno, vamos a platicar un poquito de los casos. Me gustaría saber si hasta aquí en todo lo que es técnico, alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. No sé si quieran abrir micrófono o nos vamos con los casos. Doctor, si gusta, tenemos 2 comentarios por acá que los podemos ir viendo. Uno ver, del doctor Mario Axel Cuevas Bailón, que la resolución de la obstrucción biliar se refiere incluso percutánea temporal. Sí, siempre antes de cualquier electroporación irreversible, 15 días antes antibiótico y resolver la obstrucción biliar, percutánea o ya sea por CEPRE, pero sí tener cuidado en qué tipo de stent van a dejar los endoscopistas, tener buena comunicación porque no podemos hacer electroporación si dejemos un stent metálico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, del doctor Pedro Ravicini. ¿Hasta cuál diámetro de aguja coaxial estamos seguros para pasar por el estómago? Yo he utilizado 18 gauge y nos va muy bien. Podemos sacar de 4, 6 hasta 7 fragmentos, 8, para hacer inmunohistoquímica, todo lo que requiera el patólogo. Sí recomiendo una aguja coaxial
y después embolizar el trayecto con Gelfam. Tener cuidado de no estar dentro de una estructura vascular, porque ya una vez me pasó embolizar un pedacito de la porta. No pasó a mayores, pero sí se fue un embolo a porta. ¿Vale? Bueno, eran los dos comentarios, ¿verdad? Tenemos algunos otros comentarios, doctor. No sé si los queremos dejar para el A ver, final. vamos aquí Tenemos al doctor. A ver, dime. Tenemos al doctor Cristian Rodríguez que quiere hacer una pregunta en vivo. Tiene la mano levantada. No sé si, como usted lo vea mejor, doctor, si lo dejamos para el Sí, final. vamos a dar 5 minutos ahorita con todo lo que sea de técnica, y ahorita con los casos también seguramente van a salir más cosas. Perfecto, le abrimos entonces el micrófono al doctor Cristian para que nos acompañe. Adelante, doctor. Doctor Cristian, ya le abrimos el micrófono. Mientras el doctor se conecta, tenemos acá una pregunta del doctor Francisco Sachinas. ¿Por qué usa un solo ciclo de quimioterapia? Con un solo ciclo no puede valorar respuesta. No, se hace un ciclo antes de electroporación. Y después, esa es una pregunta muy interesante. La quimioterapia se va a dar la quimioterapia habitual que nuestro oncólogo médico defina, no es lo que yo doy. En este caso, me pongo en plática con el área de oncología médica, y lo que se recomienda es dar un primer ciclo, después hacer la electroporación y continuar la quimioterapia habitual. ¿Qué pasa aquí? Después de hacer la electroporación, hay que recordar que los poros celulares del tumor están abiertos. Incluso se sugiere que a la brevedad, después de una electroporación, se siga el protocolo habitual de quimioterapia. Eso es un punto importante. Lo que está demostrado que es mejor es, en etapa 3, quimioterapia más electroporación. ¿Y cuál es el mejor momento? Hay que evaluar cómo está el paciente, ver si se acaba un primer ciclo y se hace un segundo ciclo, y en ese segundo ciclo, a la mitad de ciclo, es cuando se hace la electroporación. Al día siguiente de la electroporación, o si el paciente le va muy bien, iniciar la quimioterapia lo antes posible. Ok, el doctor Sachinas complementa. Si existe respuesta, como dice, con electroporación, ¿por qué no se consolida el tratamiento con cirugía? O sea, si tenemos respuesta después de la electroporación, ¿por qué no llevarlo a cirugía después? Sí, en Estados Unidos lo están haciendo así. Después de que tenemos una muy buena respuesta, el paciente tiene que ir a cirugía. De hecho, los pacientes que yo vi, se les dio quimioterapia, se hizo la evaluación por el área quirúrgica de si eran llevados a cirugía o no. Como todavía envolvían o rodeaban estructuras vasculares, y uno de ellos, porque recibió radioterapia, no pudieron resecar bien el tumor, y entonces fue como los llevamos a electroporación irreversible. Pero ¿qué dice la literatura? Si el tumor se hace chiquito después de la quimioterapia y puede ser llevado a cirugía, llévelo a cirugía. Si el tumor se hace chiquito y no puede ser llevado a cirugía, electroporación. Si después de la electroporación el paciente puede ser llevado a cirugía, hay que llevarlo a cirugía. De hecho, bueno, me voy a seguir porque este caso platica de todo esto. Ese es el doctor Narváez, el primer caso que hicimos totalmente percutáneo en la ciudad de León, Guanajuato. Obviamente primero hicimos la biopsia, ya se las había mostrado. Y bueno, el tumor era enorme, entonces fue llevado a protocolos
de quimioterapia, se le dio esquema completo de FOLFIRINOX, se le dio RT y al final, después de evaluar todo esto, vemos una lesión pequeña de 1,5 centímetros que quedaba cerca del tronco celíaco. Su cirujano quirúrgico en ese momento dijo, no, ¿sabes qué? Por la RT, por las condiciones del paciente, si puede ser llevado a electroporación y después valoramos cirugía, mejor. Entonces, pues fue el primer caso que hicimos. Hicimos electroporación, colocamos primero una marca para estarlas viendo por tomografía. Estas son las agujas que utilizamos. La verdad, para el avance percutáneo son unas agujas muy delgadas, 19 gauge, con muchísimo filo. Me encantan. No tenemos problemas en pasar el estómago. Hay veces que con agujas más grandes como la 18 gauge que mencionaba hace un momento, es difícil atravesar el estómago. La verdad es que con estas es bastante sencillo. Y pueden ver que tenemos un área de exposición. Podemos exponerlas hasta 4 centímetros. No se sugiere exponer más de 2 centímetros porque es difícil controlar la energía. Y estas paletitas, cuando tengan el gusto de hacer una electroporación, son de gran ayuda porque vienen centimetradas, como ven aquí, y nos ayudan a poner en paralelo todas nuestras agujas. Aquí estamos, bueno, ya con el paciente, con las agujas en posición. Y bueno, este es como quedaron las agujas. Como ven, estamos rodeando el tumor de lo que quedó. Y bueno, hacemos una fusión del PET con la tomografía normal para localizar las agujas al sitio de mayor captación del PET para estar lo más cerca posible del tumor y poderlo quemar. Ajá, si se fijan, todo esto es percutáneo, guiado por tomografía. Y bueno, esa fue el PET previo, el PET de control, perdón. Vemos aquí un pequeño divertículo, pero el experto en medicina nuclear nos reporta hasta ese momento que nuestro paciente no tenía actividad tumoral. Entonces, la primera vez que lo hicimos realmente tuvimos muy, muy, muy buenos resultados. Desgraciadamente, como mencioné, el doctor tuvo una recidiva en enero de este mes y se volvió a platicar y estamos en espera de realizar nuestra segunda sesión de electroporación irreversible. Actualmente el doctor tiene un ECOG de 0. Para los quirúrgicos mencionamos, sí tratamos de llevarlo a cirugía, la fibrosis que tiene después de la electroporación, después del RT, después de la QT, hizo una colecistitis crónica litiásica complicada. Entonces, esa zona quirúrgica quedó con mucha fibrosis, entonces no ha podido llevarse a cirugía. Sin embargo, actualmente con más de 24 meses de sobrevida, estamos con 26 a este mes. Espero platicarles que lo llevamos a 28 y que tuvimos una excelente respuesta con la segunda electroporación. Ahorita está en protocolo de quimioterapia y en cuanto esté en condiciones está programada la electroporación. Este es el segundo caso, una lesión pequeñita. Esa se decidió hacer abierta porque el paciente tenía obstrucción de la vía biliar, como pueden ver, la vesícula ya estaba aguda y todo. Aquí sí te platicó, el paciente estaba relativamente en buenas condiciones y bueno, se decidió la derivación biliodigestiva y esa derivación biliodigestiva en su momento, como iba a estar expuesto el páncreas y todo, pues dijimos, vamos a hacerle la electroporación abierta, está todo expuesto, de una vez la hacemos, no va a haber daño, sí el transductor se puede esterilizar. Entonces aquí el cirujano oncólogo, cirujano hepatobiliar, expone la cabeza de páncreas. Localizamos la lesión por ultrasonido, se ve como una lesión en mama muy similar
una lesión hipoecóica bien definida, la podemos palpar, está dura, tiene Doppler. Y avanzamos las agujas alrededor de la lesión y empezamos a dar los ciclos de electroporación y pues bueno, la verdad es que se ve muy bien, el paciente sentimos que nos fue excelente y todo, pero sí refiero, la técnica es no térmica, o sea, la ablación no es por temperatura. Sin embargo, la cantidad de energía, los cambios que se generan, sí condicionan cierto grado de daño tisular alrededor de estructuras y de todas maneras hay que tener cuidado con ellas. Estos son los ciclos que hicimos. Ahorita voy a explicar por qué me fijé tanto en no haber llevado a este paciente arriba de 50 amperes, porque a las 24 horas después de la electroporación, me mandan esta imagen de terapia intensiva. Oiga, doctor, su paciente está sangrando. Revisamos, hacemos la tomografía, vemos un hematoma periduodenal. Decidimos poner 2 catéteres de drenaje. En ese momento no vimos sitio de sangrado activo. El paciente ya estaba estable, no vimos necesidad de algo más. Pero el paciente continuó sangrando. Sí, estas son las fotos que me mandaron 24 horas después. Y bueno, ¿qué está pasando? Hicimos una tomografía, un angiotac, y vemos este sitio, la pancreatoadenal con un pseudoaneurisma. Aquí vemos el video, estamos haciendo la angiografía y vemos un poquito de sangrado ahí, que bueno, en este de acá ya se hace una canulación súper selectiva con microcatéter. Vemos el sangrado y decidimos hacer una embolización súper selectiva con un material que se llama FIL. Entonces, separó el sangrado, al paciente le fue bastante bien, este es su control. La lesión disminuyó y tuvimos muy buena respuesta. Hace un mes, ese paciente inicia con recidiva, tiene una recidiva local y se está evaluando cuál va a ser el mejor manejo para él. El tumor mide ya más de 4 centímetros, entonces el señor no quiere ser llevado a cirugía, simplemente quiere manejo paliativo. Les platicaré qué pasa con él. Caso 3, un caso un poquito más rápido. Está un paciente después de 2 sesiones de quimioterapia. Tumor empieza a envolver estructuras vasculares. Se decide hacer electroporación. Se colocan las agujas en forma de pentágono, como les mencioné, y tiene muy buena respuesta. El problema, cuando hicimos esta electroporación, en el borde derecho de la lesión tuve muchos problemas para llegar a la potencia adecuada y fue justamente donde este paciente recidivó. Se platicó con el área de oncología médica y como realmente no hay nada escrito en las segundas sesiones de electroporación irreversible, este oncólogo médico nos dijo, ¿sabes qué? No, pura quimioterapia. Este señor falleció el sábado. Así fue como colocamos las agujas. El último caso, igual, colocamos las agujas muy cercanas. Tienen que estar a mínimo, a más de 5 milímetros y menos de 1,5. De preferencia, esa era la lesión que tenía. Y esa señora es la mamá de una amiga mía. La señora ya no quiso saber nada de doctores ni nada. Dijo, electroporación y a mí ya no me haga nada. Después de la electroporación, ¿qué hacemos? ¿Cómo va a estar el paciente? Tiene un dolor moderado, un EVA 3. Se puede hacer control IV oral. La verdad es que les va bastante bien. Yo les dejo el paracetamol o ketorolaco con horario. Y si es un paciente que tiene un umbral del dolor chiquito, igual con una infusión de tramadol les va bastante bien. Laboratorios, se piden electrolitos y función renal. No se alteran, no se piden, perdón. Se hacen PFHs con pico máximo de 24 y 48 horas para ver que no tengamos ningún problema en vía biliar. Y enzimas pancreáticas, donde vamos a esperar un pico máximo a las 24 horas, después se va a establecer y tienen que bajar. Hay que tener cuidado con las pancreatitis.
Y en cuestión de estudios de imagen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer estudios de imagen a las 24 horas para ver que no haya complicaciones, al mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, donde vamos a esperar una recidiva, o lo que dice la literatura, donde vamos a ver que va a regresar ese tumor generalmente a los 14 meses. ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad? No tenemos estudios en etapas con metástasis, en etapas oligometastásicas, ver si se le hace electroporación a cabeza de páncreas y si tenemos 2 o 3 lesiones menores de 3 centímetros, a tratar otra técnica ablativa o crío en hígado, etc. No tenemos estudios de electroporación irreversible donde primero hagamos electroporación irreversible y después hagamos quimioterapia. Hay que ver cómo le va a este tipo de pacientes. No tenemos estudios en recurrencia. Una segunda sesión de electroporación, una tercera sesión de electroporación. Si es que algún paciente llega, no hay algo demostrado realmente. Y bueno, si se dan cuenta, mientras más grande es el tumor, más agujas tenemos que poner y es más complejo. Mientras menos agujas, o si se pudiera hacer una aguja única, eso sería genial. Esa es la bibliografía. Y bueno, cualquier cosa estoy para servirles. No sé si tengamos más preguntas, dudas. Doctor, primero, muchísimas gracias por su maravillosa presentación, por los casos que compartió con nosotros, gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros su experiencia. Sí tenemos muchas preguntas y tenemos participación. Tenemos, primero, agradecer a quienes nos acompañan de toda la República Mexicana, de Monterrey, de Guadalajara, de acá de la Ciudad de México, de la península de Yucatán, también nos acompañan de Brasil, nos acompañan de Perú, de Honduras, de Panamá, de Colombia. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. El doctor Mario Axel Cuevas de Guerrero también nos acompaña. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Tenemos una excelente participación y nos piden la palabra. Un honor para nosotros contar con la presencia del doctor, el maestro Guillermo Elizondo, que nos está levantando la mano para hacer algún comentario. Doctor, le abrimos el micrófono, lo escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor, Sí, doctor, un gusto. Hola, ¿cómo estás, Esteban? Un gusto, oye, doctor. Pues muy bien, felicidades por esto. Y bueno, al principio cuando estaba en la parte técnica, te iba a hacer algún comentario de la parte de la bibliografía que presentaste, sí, pero pues definitivamente esto es mucho de lo que acarreamos en intervencionismo oncológico, ¿no? Es el hecho de que prácticamente los pacientes que vemos, pues son los pacientes que ya no pueden operar, los pacientes que nadie quiere ver, los pacientes que son más difíciles y obviamente los pacientes que probablemente pues tienen mucha comorbididad, o sea, básicamente es hasta un criterio de inclusión, diría yo. Y la otra, pues probablemente un pronóstico menor. Entonces, digo, eso es para empezar y eso es lo que podría explicar algunas de las diferencias que hay entre los resultados. Y la otra, pues, hombre, si vemos, este sigue siendo un gran problema, ¿no? El cáncer de páncreas, en muchos aspectos y por mucha cosa. Y la verdad es de que yo acabo de perder a un amigo, un profesor de aquí del hospital, precisamente por cáncer de páncreas. Y la verdad es de que dices tú, pues seguimos todo esto y al final dices, bueno, son 24 meses o 28 meses, pero los últimos 4 o 6 meses o 8 meses realmente son cantidad, pero no calidad, ¿no? Entonces, también es una de las cosas que hay que ver. Pero finalmente, independientemente de esto, o sea, de la parte de la técnica, yo creo que es muy bueno, es algo que tiene que, pues, estudiarse más y volvemos a lo mismo, o sea, como tú decías ahorita, no hay otra cosa en pacientes que ya tienen metástasis, porque probablemente dices, pues ya no es un estadio quirúrgico, entonces ya no es una terapia locorregional como debería de ser. O en pacientes que dices, tengo que, difícilmente voy a poderle hacer una segunda o una tercera, porque para empezar no hay evidencia y generar esa evidencia pues sería bastante anecdótica en lugar de que fuera pues comparada, doble ciego, etcétera, ¿no? Entonces, exacto. Básicamente te digo, es un terreno muy, muy difícil, específicamente el cáncer de páncreas,
A mí me tocó cuando estaba en entrenamiento en el Mass General que estaban haciendo lo de la radioterapia enfocada y pasaban por rayos X, porque el quirófano entre ahí y la terapia tenían que pasar por rayos X. Se hace cuenta que era como lo que estamos haciendo ahorita en el COVID, ¿no? Todo se cerraba, pasaban los quirófanos, el paciente iba abierto, cubierto pues, pero con el abdomen, y lo llevaban hasta radioterapia y le daban la radioterapia justamente ahí pegadita al páncreas y luego lo bajaban otra vez y lo cerraban. Y ha habido N cantidad de cosas, ¿no? Pero qué bueno, te felicito por esto. Es una tecnología que definitivamente es de punta y qué bueno que la estás haciendo y que la estamos haciendo aquí en México. Un gusto viniendo de un maestro como usted, con su experiencia, doctor. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, maestro Elizondo, por acompañarnos y por sus comentarios que definitivamente enriquecen la participación y enriquecen nuestro webinar. Tenemos otros doctores que nos están pidiendo abrirles el micrófono. Vamos a darle la palabra al doctor Luis Villeda. Doctor, le abrimos el micrófono. Lo escuchamos. ¿Cómo estás, Esteban? Un gusto saludarte, Luis. Igualmente. Oye, Esteban, muy bonita plática, la verdad, es la segunda vez que parte de la que la escucho. La verdad es interesante tu plática y una de las preguntas por la cual levanté la mano es sobre las situaciones técnicas. ¿Qué tú consideras que es importante que un cardiólogo esté con nosotros para cuando hagamos este tipo de procedimientos por la situación de las arritmias, que en un momento de una urgencia pudiera tener que actuar él, o consideras ya dentro nada más una evaluación antes y no la necesidad de un cardiólogo? No sé si me expliqué. Sí, no, un cardiólogo en sala no está indicado. Pero sí que tu anestesiólogo esté capacitado para este manejo. Generalmente todos los que realizamos procedimientos conocemos a nuestro anestesiólogo y tenemos a nuestro anestesiólogo amigo que le hablamos porque es nuestro amigo, y tenemos a nuestro anestesiólogo de los casos difíciles. En este caso, al que sugiero es a nuestro anestesiólogo de casos difíciles, que sepas que si algo se va a presentar, está disponible para revertir arritmias, etc. Ahora sí que ese va a ser el trabajo del anestesiólogo. Y sí sugiero la valoración anestésica por tu mismo anestesiólogo en ese momento. No sé si me voy a entender. Sí, muchas gracias, Esteban, y un saludo hasta allá. No, hombre, un gusto, espero verte pronto. Dale. Muchísimas gracias, doctor Villeda. El doctor Moya de Santiago de Chile también nos pide que le abramos el micrófono. Doctor, lo escuchamos. Don doctor Esteban, ¿me escucha? Y lo escucho aquí para servirle. Un gran saludo a la distancia, soy el doctor Ernesto Moya. Ya también tengo mis años de experiencia con electroporación. Lo quiero felicitar, la presentación es muy fluida, muy didáctica, y creo que es muy importante hacer este tipo de presentación con esa claridad. Yo le tengo dos preguntas, una que me quedó en relación a la técnica que usted mostró con agujas Roma para separación intestinal. Ajá. No lo había visto, la verdad que somos un poquito más arriesgados, pero quería consultarle en relación cuando usted no ha logrado la separación y tiene que prácticamente, casi accidentalmente obligada, diría yo, pasar transintestinal. ¿Cómo maneja al paciente previo antibioterapia? ¿Genera algún caso, digamos, mórbido con relación a ello? Bueno, si veo que va a estar muy complejo el avance de la aguja, la verdad es que prefiero hacerlo transgástrico de un inicio. Es raro un tumor de páncreas que con la distensión del estómago no podamos llegar a través de él. Ponemos una sonda nasogástrica, se distiende el estómago y se avanzan las agujas. Se le da una preparación antes con inhibidor de bombas de protones 24-48 horas antes al paciente y ciprofloxacino. Ciprofloxacino aquí en México y bueno, ahorita con todo lo que viene del ciprofloxacino lo dejamos
para el área de infectología. Yo lo he dejado con ciprofloxacino, no he tenido problemas. Actualmente, por todos estos detalles, platicando con el infectólogo, lo podemos cambiar por Denbar, por clindamicina, etcétera. Ya que lo tenemos preparado 24 o 48 horas y veo que va a ser difícil, prefiero el abordaje transgástrico. Si voy a hacer un abordaje que no es transgástrico, avanzamos la aguja. La aguja tiene una camisa en cuestión de la electroporación irreversible, donde podemos poner la roma y ir desplazando estructuras. O podemos poner un coaxial a un lado e ir inyectando agua, hacer hidrodisección para desplazar estructuras. No sé si con esto contesto su pregunta, doctor. Sí, no, perfectamente, me queda clarísimo. Claro, la experiencia mayor que tengo y que tenemos siempre es transgástrico, haciendo la distensión del estómago. Entonces, por eso el manejo, digamos, de separación intestinal no me había ocurrido, no lo habíamos visto. Y claramente uno siempre aprende de los que ya lo hacen, así que muy agradecido por la forma y la indicación. En cuestión de si he tenido, si he tenido alguna complicación, sí, una vez perforé colon y justamente se le dio el manejo como si hubiera sido una diverticulitis. Gracias a Dios estaba premedicado, no me tocó en una electroporación, me tocó en una biopsia. Se vigiló al paciente 24 o 48 horas. Se le avisó también al área quirúrgica que estuviera pendiente. Vimos que no hubiera un abdomen agudo, se le estuvieron haciendo controles y se manejó más como una diverticulitis. También parte de la escuela, el INCAN, fue al doctor Palomares, al doctor Rojas, un gusto saludarlos. Creo que la inyección de Gelfuam después de realizar las biopsias o alguna perforación inadvertida nos ayuda a que se sellen bastante bien. Perfecto. Vale. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Un gusto, doctor. Saludos. Saludos. Muchas gracias, doctor Moya. Doctor, voy a leerle algunas de las preguntas que tenemos en aras del tiempo. Tenemos una pregunta del doctor Leonardo Acevedo de Brasil. Nos pregunta, ¿cómo hace la búsqueda de la metástasis antes de la electroporación irreversible? ¿Usted pide un diagnóstico por videolaparoscopía? No, doctor. Esa es una muy buena pregunta. Porque él debe estar buscando lo que son los implantes peritoneales. En este caso, no. Estamos pensando en un paciente con etapa 3, que ya no es quirúrgico, y pedimos un PET previo. En el PET vemos que nada más la actividad sea local. Obviamente sí se nos pueden ir de las manos que tengamos invasión peritoneal, etcétera, micrometástasis. Sin embargo, no se ha demostrado que hacer una videolaparoscopía previa en un paciente con PET etapa 3 nos vaya a mejorar la sobrevida. Entonces vamos por lo que se alcanza a ver. Sin embargo, en el paciente que fue abierto, que tuvo recidiva ahorita de 4 centímetros, el oncólogo quirúrgico quería ver cómo estaba todo adentro. Estaban pensando en una suboclusión, etc. Por distintos motivos fue llevado a la paroscopía y sí se ve cómo tuvo progresión en peritoneo, tenía micrometástasis. Entonces a este paciente ya no se le está ofreciendo ninguna segunda electroporación por esta diseminación que no está demostrada en el PET, pero que sí se vio por videolaparoscopía. Insisto, la tecnología es muy nueva y se tienen que ir afinando este tipo de detalles. Muchas gracias, doctor. El doctor Héctor Medrano nos hace un par de preguntas. ¿Cuál es la función de la quimioterapia antes de la electroporación y si funciona igual que la quimioterapia antes de la radioterapia? Exactamente, funciona igual que antes que la radioterapia. La idea es, bueno, darle una oportunidad al paciente, tratar de reducir el tumor y si tenemos una muy buena respuesta, bueno, que se ha llevado a cirugía, que es controversial porque se puede ser llevado a cirugía. Los tiempos de sobrevida son similares
a la electroporación. Sin embargo, nunca hay que quitar de lado que la electroporación es para control de la enfermedad y bueno, la cirugía sí puede ser llevada a una curación de la enfermedad con sus respectivas morbilidades. Muchas gracias, doctor. Tenemos otras preguntas del doctor Francisco Sachinas. Por favor, diga el esquema completo de quimioterapia que recibió el paciente. La fibrosis que se presenta posterior a la radioterapia o a la electroporación puede llevarse a cirugía y obviar la anastomosis pancreatoyeyunal, efectuando pancreatectomía química con neopren. El esquema completo de quimioterapia sí se lo encargué totalmente a mi oncólogo médico. Fue un protocolo de Folfirinox, el habitual. Si me deja su correo, le digo a mi oncólogo médico que se ponga en contacto para que le pase dosis, que le pase todos los secretos o las pequeñas cosas a las que ellos se dedican que pueden hacer gran diferencia. Y en cuestión de la fibrosis posterior a la RT, en cuestión de cirugía, también yo respeto todo lo que es el área quirúrgica. Siempre le pregunto a mis oncólogos quirúrgicos, ¿lo puedes llevar a cirugía, a mis cirujanos pancreatobiliares? Si ellos dicen sí, está en sus manos, no me voy a meter, son excelentes haciendo lo que ustedes hacen como quirúrgicos. Si ustedes dicen que no, entonces es cuando platicamos lo de electroporación irreversible. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas otras preguntitas por acá. El doctor José Velázquez, de Perú. Saludos, doctor. Buena plática. Dos preguntas, por favor. Primera, ¿hasta qué tamaño máximo de tumor se puede tratar con electroporación irreversible? Segunda, terminado el procedimiento, ¿hay alguna manera inmediata de saber si se trató todo el tejido tumoral? ¿Cómo evalúan eso? Muchas gracias. Les saluda el doctor José Velázquez, de Lima, Perú. La última pregunta no la escuché muy bien. La tercera pregunta sería, ¿cómo evalúa? Sí, por acá. Terminando el procedimiento, ¿hay alguna manera inmediata de saber si se trató todo el tejido tumoral? ¿Cómo evalúa eso? No, se puede sugerir un PET, pero realmente no hay una técnica demostrada. Por ejemplo, en pulmón hay artículos publicados del doctor Carlos Rojas donde sugieren el PET y les puede ir bastante bien. Sin embargo, aquí en páncreas todavía no está demostrado si se trató o no todo el tumor con alguna técnica. Nosotros hacemos una tomografía contrastada y tratamos de ver los cambios, que realmente se haya eliminado todo el tumor, pero por literatura no hay algo demostrado. Y vi que estaba una pregunta del doctor que preguntaba lo de la fibrosis. Generalmente todos los pacientes van a tener una progresión. Las fotos no son en ese momento. Y vamos a esperar a los 6 meses, a los 8 meses, si tienen progresión. En cuestión de tamaño, se aplica criterios de RECIST. En la electroporación vamos a esperar esa progresión a los 14 meses promedio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, ¿cómo no? Pide. Nos pregunta Carol Bernal, buenas noches. ¿La biopsia transgástrica puede ser realizada con aguja coaxial de 17? Sí, no veo problema, un gauge más, un gauge menos. La que yo utilizo habitualmente es 18 gauge, mínimo 4 fragmentos. Doctor, nos quedó una parte de la pregunta del doctor Velázquez. ¿Hasta qué tamaño máximo de tumor podríamos tratar con electroporación? 4 centímetros. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Julio César Medina, nos comenta que ya respondió sus dudas, pero nos preguntaba posteriormente si era posible hacer el mismo procedimiento y usted dijo que sí, que de hecho lo tenía programado para hacerle otra electroporación. Sin embargo, en este caso sí va a ser importante a platicar o demostrar cómo nos va después de una segunda sesión de electroporación, porque insisto, y como lo mencionó el doctor Elizondo,
no hay nada demostrado y sería algo anecdótico. Pero bueno, así es como se empiezan a hacer también, si tenemos buenos resultados, empezar a publicar, empezar a checar cómo les va a estos pacientes para tener esos buenos resultados. Gracias, doctor. Por acá comentarios de agradecimiento. Saludos del doctor Mario Axel Cueva de Guerrero. Saludos del doctor Julio César Medina. Nos pregunta Carol Bernal, el Gelfoan en esas biopsias transgástricas, ¿cuándo es utilizado? La verdad, casi siempre, o más bien yo siempre lo utilizo. Ya es un poquito de escuela del Instituto Nacional de Cancerología cuando nos formamos. Se hace una espuma muy ligera, muy suavecita. Después de que llegamos al sitio de biopsia, que se toman los trucuts, se hace una pequeña inyección ligerita y vas retirando, inyectando esa espuma que haces con Gelfoam a través de todo el trayecto para sellarlo. Prácticamente lo utilizo en casi todas las biopsias que realizo, a menos que sea un sitio que estoy seguro que no va a sangrar. Gracias, doctor. Por último, le damos la palabra al doctor Héctor Tapia para no abusar del tiempo ni del doctor Esteban ni de los participantes. Doctor Tapia, le abrimos el micrófono. ¿Lo escuchamos? No, acá estoy en el otro. Aló. Hola, doctor. Adelante, doctor. Oye, muchos saludos y bueno, felicidades por la presentación. Mi pregunta era, ¿sí se me escucha? Sí, doc, aquí completamente, Okay. todo bien. Mira, de verdad que muy buenos los casos. Yo no he podido, no tenemos la tecnología en Panamá, pero sí estuve en un caso en vivo, haciendo un caso en Holanda, y lo que vi con el doctor que lo hicimos juntos es que él entra cateterizando el tronco celíaco, deja el catéter en tronco celíaco con el paciente en tomografía y hace el procedimiento entonces con las agujas. Él me explicaba que él lo hace porque las mayores complicaciones son vasculares, las más graves a este procedimiento, y haciendo el marcaje con contraste y tomografía, el angio, él podía tener mejores resultados. ¿Tú qué opinas de eso? Y no has hecho ningún caso de esa forma por lo que vi. Totalmente de acuerdo con el doctor. Nada más que yo lo hago un poquito más lento. Siempre hay que tener un control vascular cuando lo vamos a hacer percutáneo. Dicen que hay distintas formas de matar una cucaracha, pero sí voy a recomendar que siempre haya un control vascular. Yo lo que le pongo es un buen acceso. Si el anestesiólogo cree prudente tener un catéter central, el paciente va a traer un catéter central. Y le vamos a estar haciendo las tomografías con inyección constante de contraste. La diferencia es que yo lo hago en vía venosa y estamos censando los tiempos. Aquí, ¿qué puede pasar o qué se puede cuestionar? El tiempo de monitorización, que puede ser un poquito más inexacto, o que estamos pasando contraste en vez de a nivel arterial a nivel sistémico. Pero como mencioné, trato de mantener el procedimiento lo más simple y lo más seguro que se pueda. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Un gusto saludarlo, doctor. Igualmente. Muchas gracias, doctor Tapia. Doctor, para las últimas preguntitas por acá, Carlos Enrique Rojas. Muchas gracias, Esteban. Un gusto verte y escuchar tu presentación. Saludos de Perú. Mi maestro, un gusto saludarlo siempre, doctor. Tiene aquí su casa, ya sabe. Igual el doctor Palomares, que por ahí andaba. Nos pregunta el doctor Alejandro Fons, de allá de Mérida. ¿Está aceptado el procedimiento en los catálogos del Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE? No, pero la crío sí. Y te pones de acuerdo con los de crío, ¿cómo le haces? No diré más. Muchas gracias, doctor, por el comentario. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por acompañarnos en esta sesión tan productiva y enriquecedora para todos. Gracias a todos los maestros que nos acompañaron. Gracias a todos los que nos acompañan desde Perú, desde Colombia, desde, por supuesto, de toda la República Mexicana, desde Honduras, de Panamá,
Muchas gracias por acompañarnos, gracias por asistir a este evento. Los estaremos invitando a nuestro próximo evento, que los estaremos invitando en los próximos días. Y como ya se ha hecho costumbre, los invitamos a que en este momento abran sus micrófonos y sus cámaras para agradecerle al doctor por su tiempo y por su participación. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta sesión. Esperemos contar con usted próximamente. Cualquier cosa, si quieren teléfonos o tienen alguna pregunta con toda confianza, podemos platicar por WhatsApp, los que tengan dudas o algo, estoy para servirles. Un gusto, Luis. Bueno, pues bueno. Un gusto, doctor Moya. Muchas gracias. Hombre, estamos para servirles lo que necesite, a sus órdenes. Vamos a estar pronto por allá trabajando juntos, no se preocupe. Acá lo espero. Claro que sí, por acá lo esperamos para que hagamos varios casitos. De todas maneras. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche, que cuídense. Hasta luego. Saludos. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias.